Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Y como les había escrito anteriormente, pues hoy tendríamos nuestra penúltima clase, ya que la próxima semana, pues el día martes, estaríamos llegando a la última clase de nuestro curso de información y comunicación digital, el cual pues va enfocado específicamente a su carrera de técnico en electricidad industrial. Entonces, como lo hemos estado desarrollando anteriormente, pues seguimos trabajando en la plataforma de aulas virtuales, donde yo les he estado compartiendo cada uno de los recursos necesarios para que ustedes pues puedan realizar sus actividades, puedan consultar el material respecto a la clase que se está desarrollando. Entonces, de esta forma, pues vamos a iniciar nuestra clase. Yo les había escrito por ahí, pues, que tienen también ya que estar realizando sus actividades, las cuales, pues, les va a generar su puntuación al final. Entonces, para ir recapitulando un poquito, pues, dentro de nuestro curso de información y comunicación digital, venimos trabajando todos aquellos temas relacionados al uso de los sistemas informáticos que pueden apoyarnos en el desarrollo de nuestras actividades diarias, independientemente de a qué nos dediquemos o cuál va a ser nuestro campo de estudio. En el caso de ustedes, la electricidad, nosotros podemos optar por utilizar estas herramientas tecnológicas para conseguir algún propósito en sí, ¿verdad? Y conseguir que nosotros pues podamos automatizar muchos de los mecanismos que venimos realizando y que con ello pues se nos haga un poco más fácil realizar nuestras actividades diarias, registrar nuestros datos, tener un control un poco más sofisticado de lo que nosotros estamos elaborando o de lo que nosotros estamos haciendo. De la misma forma, pues nos abre un campo mucho más amplio para que nosotros podamos desenvolvernos dentro de las empresas que solicitan nuestros servicios y que nos piden como requisitos estas capacidades o estas características que debemos de tener. Sí, entonces a raíz de eso, pues dentro del curso nosotros hemos venido desarrollando los temas relacionados en nuestro primer resultado de aprendizaje. Aprendíamos a utilizar los dispositivos y herramientas digitales para el manejo de la información y comunicación digital. Dentro de esos dispositivos, pues describíamos cuáles son esos dispositivos que nosotros necesitamos conocer para podernos relacionar o vincular con estas tecnologías. Y de hecho, pues actualmente ustedes ya hacen uso de esos dispositivos. Muchos de los de las actividades que ustedes realizan actualmente, pues la hacen o la practican a través de de estos dispositivos. De hecho, pues para recibir sus clases últimamente están haciendo uso de esos dispositivos. Entonces, acá nosotros clasificamos dentro de los dispositivos y herramientas digitales cuáles son esos dispositivos, cómo los vamos a encontrar, por qué fue que los inventaron y de dónde nació esa necesidad. Luego de eso, pues nos enfocamos principalmente en un componente que nos ayuda a hacer uso de estos dispositivos y este es el componente de software. En el componente de software nosotros empezamos a ver lo que son los sistemas operativos, para qué sirve un sistema operativo, qué dispositivos utilizan sistemas operativos y nos enfocamos principalmente en una computadora, el sistema operativo de Windows 10. En este caso, pues describimos qué era el sistema operativo, cuáles eran sus funciones, cómo nosotros lo podemos configurar, en dónde lo podemos encontrar y para qué lo vamos a utilizar, sus diferentes herramientas o accesorios que nos van a permitir en un momento determinado realizar algunas acciones y que nosotros pues podamos presentar algunas actividades. Y entonces eso era lo relevante al sistema operativo. Luego de eso, pues ingresamos también, como hablamos de comunicación, dentro de estos dispositivos nosotros tenemos un medio de comunicación que comúnmente lo conocemos como el Internet. Y estos dispositivos digitales nosotros los podemos conectar a Internet para tener
un mejor aprovechamiento de sus características o funciones y que con ello pues nosotros podamos estar comunicados con otras personas, podamos realizar actividades desde diferentes partes del mundo y que automáticamente pues las podamos estar presentando, ¿verdad? Entonces hablamos de lo que era el Internet, teniendo como base pues el uso de los navegadores, pues nosotros ya podemos venir y describir qué es el Internet, cómo lo podemos utilizar, el Internet pues como una red de computadoras, qué es una red de computadoras y para qué nosotros la vamos a estar utilizando. Luego de eso pues Internet incluye algunos servicios que comúnmente pues nosotros podemos utilizar y que de esta forma pues nosotros podemos sacar un mejor provecho de lo que es el Internet, como por ejemplo el correo electrónico, que actualmente pues es nuestro medio de comunicación y enlace para muchas de las aplicaciones que utilizamos en nuestros dispositivos informáticos. Las redes sociales, que actualmente pues ¿quién no utiliza una red social? ¿Quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no visita YouTube para escuchar música? Todo eso pues ya nosotros lo encontramos como las redes sociales y que sigue siendo un servicio de Internet. Que si nosotros no tenemos una conexión o una conectividad a Internet, nosotros no podemos navegar por estos servicios. Y así pues muchos otros servicios como el que estamos utilizando actualmente para realizar nuestra clase virtual a través de una videoconferencia. Y entonces de esta forma, pues nosotros desarrollamos también este tema de Internet y con eso fuimos finalizando nuestro resultado de aprendizaje número 1. Todo acerca de cómo manejar la información y la comunicación digital. Nuestro resultado de aprendizaje número 2, este pues es el que estamos trabajando actualmente, ya se enfoca específicamente en el uso de algunas aplicaciones. Y en este caso pues hablamos de las aplicaciones ofimáticas básicas, las que nosotros debemos de conocer para poder realizar nuestras distintas actividades propias de una oficina. En este caso pues dijimos que íbamos a trabajar Word, Excel y PowerPoint. Y de hecho, pues ya trabajamos dos de estos programas. Empezamos trabajando o conociendo qué son los sistemas ofimáticos, cuál es su uso, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus ventajas y principalmente, pues cómo nosotros lo podemos encontrar dentro de nuestro sistema computacional. Dentro de esos sistemas ofimáticos hablábamos de Microsoft Office, que es uno de los paquetes ofimáticos que actualmente se utiliza con mayor frecuencia. Este es un paquete ofimático que necesita algún tipo de licenciamiento, pero que actualmente nosotros estamos acostumbrados a utilizarlo sin algún tipo de licencia, ¿verdad? Sino que necesitamos hacer algunos procedimientos de activación y con eso pues nos saltamos algunos niveles de seguridad de este paquete ofimático y ya podemos hacer uso de ese programa. Microsoft Word es uno de los programas que pertenecen a esta suite de Microsoft Office y definíamos que su uso principal es para crear documentos de texto. Aprendimos a cómo configurar un documento de texto, cómo nosotros podemos ingresar texto y administrarlo para crear diferentes tipos de documentos, como por ejemplo trabajos de investigación, podemos crear algún tipo de publicidad, alguna carta, algún informe, todo eso lo podemos trabajar a través de Microsoft Word. Luego de eso, pues ingresamos también a lo que es el programa de Microsoft Excel, que es el que habíamos estado trabajando hasta la semana pasada. Microsoft Excel dijimos que también era un programa que pertenecía a la suite de Microsoft Office. Cuando digo que pertenece, quiero decir de que, por ejemplo, si yo instalo Microsoft Office dentro de mi computadora, automáticamente vienen incluidos estos programas. Quiere decir que no tengo que instalar por aparte Microsoft Word y luego instalar Microsoft Excel, luego instalar PowerPoint, porque no es necesario. A la hora de que yo instalo el paquete ofimático de Microsoft Office, vienen estos programas y otros programas adicionales. Quiere decir que no son únicamente estos tres los que trae, sino que también hay otros programas adicionales que pueden presentarse dentro de esta suite de Microsoft Office, pero que los principales o los que comúnmente se utilizan son estos tres. Y entonces Microsoft Excel, a diferencia de Microsoft Word, Excel ya lo vamos a utilizar para crear tablas de datos, para crear bases de datos, para crear formularios que contengan dentro de ellos algún tipo de funciones o fórmulas que me realicen cálculos de forma automatizada.
Quiere decir que yo no voy a estar con la necesidad de tener una calculadora para estar verificando algunas operaciones, sino que automáticamente yo las puedo programar directamente en Microsoft Excel para que ya me analice la información que yo estoy ingresando y de forma automática me presente los resultados. Y que con eso pues yo me ahorre el tiempo, ¿verdad? De estar haciendo cálculos manuales y voy a confiar en que Excel pues va a realizar unos cálculos mucho más certeros. Que de repente yo tecleando en mi calculadora puedo cometer algún error, en Excel pues yo voy a tener la garantía de que según los datos que yo esté ingresando en mi hoja de cálculo, así van a ser los resultados de las fórmulas o funciones que yo utilice. Entonces, Microsoft Excel me va a servir específicamente para crear formularios donde yo tenga que calcular algún tipo de información. ¿Qué tipos de formularios puedo crear en Microsoft Excel? Por ejemplo, yo puedo venir y crear algún cuadro de calificaciones donde automáticamente se me muestre cuál es el promedio de las notas que yo estoy ingresando, cuáles son los resultados. En un punto determinado yo puedo determinar cuál es el nivel de aprobación de mis estudiantes y esto lo voy a hacer de forma automática. También lo puedo utilizar para buscar información específica. Mi listado de 100 alumnos, yo quiero ver las notas específicamente de uno de ellos, pues yo con un filtro pues puedo venir y buscar esa información dentro de mi hoja de cálculo. Y entonces ahí radica la importancia de utilizar Microsoft Excel para analizar datos que yo esté ingresando dentro de mi hoja de cálculo y que de esta forma pues yo esté mecanizando esta información y yo no tenga la dificultad más adelante de necesitar realizar cálculos manuales. Para ello pues nosotros observamos por ahí que teníamos la forma de editar básicamente nuestra hoja de cálculo. Dijimos que en Excel, a diferencia de Word, íbamos a trabajar hojas de cálculo. En Word teníamos hojas normales o páginas que hacen referencia a una hoja física, ¿verdad? Podía ser tamaño carta o tamaño oficio. En cambio, en Excel yo voy a trabajar a través de hojas de cálculo. Una hoja de cálculo no hace referencia a una hoja física. Por lo tanto, una hoja de cálculo puede tener varias hojas o varias páginas según como yo haya configurado mi formato. Pero también yo puedo venir y configurar mi formato para que me salga específicamente en una sola página. Dependiendo cómo lo vaya a trabajar yo, entonces así puedo ir configurando mi hoja de cálculo en Microsoft Excel. Otra de las ventajas de Microsoft Excel es de que yo no puedo tener solo una hoja de cálculo, sino que dentro de un libro de Excel yo puedo crear varias hojas de cálculo. Según como yo lo necesite, puedo ir vinculando esas hojas de cálculo para que cada una de ellas pues me represente algo dentro de mi libro y que al final me ayuden a tener un análisis de datos mucho más amplio y yo tenga una información más relevante que me pueda servir para lo que yo necesite realizar. Sí, entonces a través de ello, pues nosotros estuvimos viendo en Microsoft Excel cómo crear fórmulas, cómo crear funciones. Por ahí les compartí un archivo donde nos mostraba algunas funciones básicas. En realidad las funciones en Microsoft Excel son muy amplias. Si nosotros quisiéramos estudiar todas las funciones, nos pasaríamos años tratando de analizarlas porque son muchas las que nosotros tenemos, sino que en este caso, pues nosotros nos debemos enfocar a lo que nosotros necesitamos. En las funciones, pues Excel nos las clasifica por diferentes categorías, ¿verdad? Tenemos funciones trigonométricas, funciones de búsqueda y referencia, funciones de texto, funciones de fecha, funciones lógicas, y que de acuerdo a lo que nosotros nos vayamos a enfocar, pues podemos hacer uso de algunas de esas funciones. Y entonces acá pues explicamos la forma en la que nosotros podríamos venir e implementar esas funciones. Utilizamos algunas funciones básicas como por ejemplo la suma, el promedio, hallar la cantidad máxima, hallar la cantidad mínima, ¿sí? Que serían las funciones que comúnmente nosotros podemos utilizar. Pero según como nosotros lo necesitemos, podemos ir ahondando en estas funciones para automatizar de una forma más amplia nuestra hoja de cálculo en Excel. En realidad, si nosotros quisiéramos profundizar en Excel, hasta un sistema podemos manejar, ¿verdad? Pero esto va a depender de nuestros conocimientos y de lo que nosotros vayamos a trabajar en Microsoft Excel. Luego de eso, pues la semana pasada
trabajábamos sobre lo que era la inserción de gráficos. En Excel, a diferencia de Microsoft Word, que en Microsoft Word se pueden insertar gráficos. De hecho, en Word nosotros aprendimos a cómo insertar ilustraciones, a cómo insertar formas, a cómo insertar Smart Art, pero también vimos cómo insertar gráficos. Una de las características de que cuando nosotros seleccionábamos insertar gráfico en Microsoft Word era de que para que yo pudiera insertar el gráfico tenía que habilitarse una mi pequeña hojita de Excel y en esa hojita yo ingresaba los datos. ¿Por qué? Porque desde Microsoft Excel se generaba para poderse insertar en Microsoft Word. Por lo tanto, trabajando directamente en Microsoft Excel, nosotros podemos de una forma más simple y sencilla insertar gráficos. Y estos gráficos nos van a ayudar a que yo pueda tener un mejor panorama o un panorama más amplio de los datos, en este caso numéricos, que voy a estar trabajando en mi hoja de cálculo. Por ejemplo, en una gráfica yo puedo analizar en qué mes vendí más, en qué mes vendí menos, cuál fue mi venta promedio. Todo eso yo lo puedo observar ya en un gráfico, ¿verdad? Si en realidad mis ganancias se están elevando o están disminuyendo. Pero para analizarlo de una forma más simple o de una forma gráfica, pues yo utilizo esta herramienta de Microsoft Excel que nosotros conocemos como gráficos, ¿verdad? Y a través de ello, pues nosotros podemos crear diferentes tipos de gráficos dependiendo de la información que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos gráficos circulares y gráficos de barras. ¿En qué momento utilizamos un gráfico circular y en qué momento utilizamos un gráfico de barras? O no importa, lo puedo utilizar en cualquier ocasión. Vamos a ver, Osberto. Esta pregunta es para Osberto. ¿En qué momento utilizamos un gráfico de barras y en qué momento utilizamos un gráfico circular? Osberto. Sí, Osberto. Muy bien, aquí en el chat dice que nos va a responder. Muy bien. ¿En qué momento entonces, Osberto, utilizamos una gráfica circular y en qué momento utilizamos una gráfica de barras? A ver, Karen, ¿usted nos podría decir en qué momento utilizamos una gráfica circular y en qué momento utilizamos una gráfica de barras? Buenos días, profe. Lo que yo le entendí fue que en las gráficas circulares lo utilizamos para realizar porcentajes. Y en las gráficas, ¿cómo dijo que eran las otras? Las gráficas, De barras. ajá, lo utilizamos para realizar datos cuantitativos o datos que podamos realizar así. Exactamente, muy bien. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? De que, que yo quiero utilizar una gráfica circular porque se ve más bonita. Por ahí también Osberto nos escribía que un gráfico de barras lo podemos usar cuando necesitamos fechas exactas. Por ejemplo, cuando son las elecciones, en la gráfica de barras llevamos lo que es datos como fechas. Entonces, vean, aquí lo importante es de que nosotros aprendamos a utilizar bien estos gráficos, ¿verdad? Nosotros no podemos utilizar un gráfico circular cuando, por ejemplo, queremos analizar las ventas de diferentes meses.
En enero vendí 500, en febrero 300, en marzo vendí 800, en mayo vendí 200 nuevamente. Ahí no me serviría de nada la gráfica circular si yo no estoy analizando en sí el total de las ventas. En cambio, si por ejemplo estamos en un centro de votación, tenemos 5 candidatos y queremos saber de esos 5 candidatos, teníamos 1000 votos, ¿cuántos votos le corresponden a cada uno de los candidatos? Ahí sí ya podemos utilizar nuestro gráfico circular, porque entonces una porción de esos 1000 votos, que sería la circunferencia en total, nos representaría cada una de las porciones la cantidad de votos que tuvo cada candidato. Ahora las ventas, lo ideal sería representarlos en una gráfica de barras, porque la gráfica de barras me iría indicando cuál fue la tendencia, en qué mes vendí más, en qué mes vendí menos. ¿Sí? Y entonces ahí yo ya no estoy analizando un 100% como lo analizo en una gráfica de circular, sino que yo analizo datos de forma individual. Entonces, eso es lo importante o lo que nosotros debemos de considerar a la hora de estar trabajando con este tipo de gráficos. Pero que en Excel pues nos van a ayudar a que nosotros analicemos esa información que vamos a estar trabajando. Luego de eso pues tenemos por acá también lo que es para esta semana, ya nos aparece ahí los contenidos. Desde el día de ayer pues ya a mediodía ya podían observarlos. Para los que estuvieron trabajando por la noche, se pudieron dar cuenta de que ya nos aparecía la semana del 7 al 13 de diciembre. Hoy estamos martes 8 de diciembre y por lo tanto, pues ahí ya nos aparece la información. Como punto principal, pues les comparto ahí un video motivacional para que puedan observar y luego un foro para que puedan interactuar dejando sus comentarios. Y entonces acá lo que nosotros vamos a tener para trabajar en esta semana va a ser PowerPoint, que es nuestro tercer programa de la suite ofimática de Microsoft Office que comúnmente nosotros vamos a estar utilizando. Y tal vez de los tres que hemos visto, Microsoft PowerPoint sea el más sencillo de utilizar y que sea el que con más frecuencia nosotros pues hemos utilizado para realizar presentaciones de algunos temas que nos haya tocado pasar a exponer, para realizar algún tipo de publicidad que nosotros queramos compartir, o si en su defecto, pues vamos a ver más adelante que podemos utilizarlo también para crear videos específicos de algún tema a través de PowerPoint. Entonces, por ahí tenemos como punto número 1, les compartí un recurso de una presentación que nos habla acerca de lo que es Microsoft PowerPoint. Luego, pues algunos videos, como por ejemplo el primero dice qué es PowerPoint y cómo accedo yo a este programa. El segundo video me habla acerca de cómo se puede modificar el diseño de PowerPoint y el patrón de diapositivas. Estos dos primeros videos, pues, es la parte esencial. Cuando nosotros vamos a trabajar con PowerPoint, que sea lo primero que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque a través del diseño y el patrón de diapositivas, yo puedo definir cómo se va a ver mi presentación. La cuestión de que si yo no lo configuro al inicio o cuando yo empiezo a trabajar con PowerPoint, más adelante puede ser que yo decida cambiar mi diseño y automáticamente todo el contenido se me va a distorsionar. ¿Por qué? Porque cada diseño dentro de PowerPoint tiene una forma diferente de ver su contenido. Y entonces puede ser que yo ya haya tenido unas 10, 15 diapositivas y que yo ya las haya configurado de una forma correcta. Yo modifique el diseño, se me distorsionan todas, ¿verdad? Tendría que venir y revisar nuevamente todas las diapositivas para que todas queden bien. Entonces, para evitarme eso, pues lo ideal es que cuando yo empiece a trabajar con este programa, lo primero que yo voy a modificar va a ser el diseño y el patrón de diapositiva. Entonces, vamos a ver por acá, dice Microsoft PowerPoint, manejo de Windows y Office, y dice acá definición de qué es PowerPoint. Es un programa que pertenece a la suite de Microsoft Office y se utiliza para crear presentaciones de temas específicos. Se basa en diapositivas de contenidos estáticos y multimedia. Si nos recordamos, Microsoft Word dijimos que lo utilizábamos para crear documentos de texto. Microsoft Excel nos servía para crear libros con hojas de cálculo. Y entonces PowerPoint nos va a servir para crear presentaciones
con contenidos estáticos y multimedia. En Word nosotros trabajamos con puro texto. En Excel se caracteriza por trabajar con fórmulas y funciones, y PowerPoint va a tener la característica principal de que lo vamos a trabajar con objetos multimedia. Cuando hablamos de objetos multimedia, pues vamos a hacer referencia a que podemos insertarle videos, insertarle audio, insertarle imágenes, insertarle formas, y que eso va a caracterizar a este programa. O sea que en Microsoft PowerPoint, yo lo que menos voy a estar utilizando, pues va a ser texto. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es presentar algún tema de una forma llamativa, y por lo tanto, pues el contenido tiene que ser más multimedia. Ventajas de Microsoft PowerPoint. Facilita la presentación de temas a través de objetos multimedia, haciendo una interacción entre las personas a las que se les presentará la información, y con ello se logrará obtener la mejor comprensión del tema. Entonces, uno de los objetivos de PowerPoint o de las ventajas es que se tenga una mejor concepción del tema que nosotros estamos presentando a través de estas diapositivas. ¿Cómo iniciar el programa? Pues al igual que Word y al igual que Excel, para poder iniciar nuestro programa de PowerPoint, lo que nosotros hacemos pues es buscarlo dentro de nuestros conjuntos de programas, y si nos podemos dar cuenta, pues el icono es de color blanco con un color naranja. Por lo tanto, pues eso nos va a guiar para que nosotros podamos encontrar este programa y podamos ejecutar cada una de sus funciones. Primeros pasos en PowerPoint. De igual forma que lo veíamos en Word, que lo veíamos en Excel, una de las recomendaciones principales es que nosotros podamos guardar nuestra presentación. Aunque no le hayamos configurado nada, pero guardémosla para que automáticamente se vayan guardando los cambios dentro de esta presentación, y que con ello pues yo consiga recuperar la mayor cantidad de información si en algún momento pues se llegara a agotar la energía eléctrica, mi computadora dejara de funcionar, el programa dejara de funcionar, pues yo voy a recuperar la mayor parte de información si yo he guardado mi presentación. A diferencia de que si yo no la guardo, pues se perdería la mayor cantidad de información, e incluso podría ser que ni la pueda recuperar. Componentes de la ventana. Al igual que Word, al igual que Excel, pues la ventana de PowerPoint es muy similar, tiene componentes muy similares, y cada uno de ellos pues nos va a servir para poder trabajar con el programa. En este caso, a diferencia de Word, en PowerPoint vamos a tener un panel de diapositivas y un área de edición de diapositivas. ¿Y qué es una diapositiva? La diapositiva pues va a ser un cuadro donde nosotros vamos a ingresar la información que queremos que se presente a la hora de estar realizando un archivo de PowerPoint. O sea que va a contener información del tema que yo deseo presentar. Y entonces esa va a ser la característica principal de PowerPoint, y ahí ustedes pues ya pueden ver las diferentes opciones que nosotros tenemos para trabajar con este programa. Entonces vamos a ingresar al programa de PowerPoint. Vamos a venir por acá, y entonces para buscar el programa pues nos vamos a ir al botón de inicio. Escribimos el nombre del programa, que en este caso sería PowerPoint. Vean que ahí ya nos aparece. Le damos un clic sobre el icono PowerPoint y automáticamente nos muestra el inicio de PowerPoint. Aquí nosotros como punto número 1 vamos a seleccionar una plantilla. A diferencia de Word y de Microsoft Excel, que en Word y en Excel nosotros estuvimos creando nuestras propias plantillas o nuestros propios archivos, nosotros en PowerPoint lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar una plantilla. Si ustedes quieren, pues la seleccionan de las plantillas que ya nos aparecen por acá, que los tenemos como temas. Aquí podemos ir a más temas. Para poder seleccionar más temas tenemos que tener una conexión a internet, ya que automáticamente se van a descargar. Entonces vean, por ahí ya tenemos algunos temas, pero si no, también podemos seleccionar la opción de presentación en blanco. Entonces nosotros aquí ya tenemos nuestra presentación en blanco. Yo trabajo actualmente la versión 2019 de PowerPoint, por lo tanto pues me aparecen algunas opciones automatizadas.
Si se dieron cuenta, pues ahorita automáticamente me mostró ideas de diseño para poder ya trabajar con mi presentación. Pero en este caso, pues vamos a hacer de cuentas que no tenemos la versión 2019, sino versiones anteriores, no nos va a mostrar esta parte de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer, según lo que yo les compartí acá en la plataforma, dice que es configurar el diseño y el patrón de diapositivas. Pero para ello, pues vamos a identificar las partes de nuestra ventana. Al igual que Word y de Excel, tenemos una barra de acceso rápidos, tenemos una barra de título donde nos aparece el nombre de la presentación, los botones de acción, minimizar, cambiar tamaño y cerrar, la cinta de opciones donde tenemos las diferentes fichas, como por ejemplo ficha inicio, insertar, diseño. A diferencia de Word y Excel tenemos transiciones, animaciones, presentación con diapositivas, que son tres fichas características de PowerPoint. Tenemos el menú de archivo, al igual que los otros programas, y luego pues en la parte central, que es donde vamos a estar trabajando, vamos a tener nuestro panel de diapositivas que va a estar del lado izquierdo, donde vamos a tener las miniaturas de las diferentes diapositivas que tengamos. En este caso, por ser una presentación nueva, solo nos aparece una, y en la parte central, el área de edición de las diapositivas, donde yo voy a ir cambiando el tipo de diapositiva o el contenido que va a tener mi diapositiva. En la parte de abajo pues tenemos nuestra barra de estados donde nos muestra cuántas diapositivas tenemos, el idioma de corrección, al final pues tenemos las diferentes vistas y un zoom para acercar o alejar nuestra diapositiva. Entonces dice ahí que uno de los primeros pasos es que nosotros tenemos que configurar el diseño. Para ello pues vamos a ir a la ficha diseño, que es la tercera que nos aparece dentro de la presentación de PowerPoint, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar un tema. Venimos acá, buscamos un tema, el que a nosotros más nos guste. Aquí nos van a aparecer todos los temas que hemos utilizado con mayor frecuencia y entonces nosotros vamos a seleccionar algún tema, ¿sí? Luego de haber seleccionado el tema, yo puedo tener aquí algunas variantes, principalmente en relación al color. Vean, este tema por defecto me aparece en color rojo, pero si yo quisiera utilizar el color celeste, puedo cambiarlo acá en las variantes, pasarlo a color verde, también lo puedo hacer, o un color amarillo. Entonces yo selecciono el color que quiera trabajar, en este caso celeste. Luego de eso, pues también puedo configurar el tamaño de la diapositiva. Dependiendo de la versión, así va a ser el tamaño que van a estar utilizando. La versión 2016 y 2019 de PowerPoint, pues ya nos trae un tamaño panorámico. Quiere decir que el tamaño pues va a ser como que un poco más rectangular. En cambio, las versiones anteriores por defecto vienen en un tamaño estándar o en un tamaño cuadrado. Yo, por ejemplo, acá en tamaño puedo definir el tamaño que voy a querer para mi diapositiva. Les decía que en el mío viene panorámica, pero yo lo puedo hacer en un tamaño estándar. Selecciono estándar por acá, me pregunta cuál va a ser el ajuste del contenido y yo voy a seleccionar esta opción que dice asegurar el ajuste. Y entonces vean, ahí automáticamente ya cambió el tamaño de mi diapositiva. Ahora ya no es rectangular, sino que quedó en forma cuadrada. Entonces yo puedo venir ahí y configurar ese tamaño de la diapositiva de acuerdo a como yo lo necesite ver dentro de mi presentación. Luego también puedo configurar el formato del fondo. Por ejemplo, acá en formato del fondo puedo cambiar el relleno del fondo, que dice que ahorita tiene un relleno sólido a través de un color y que es un color blanco. Yo podría venir acá y seleccionar la opción que dice relleno con imagen o textura y aquí pues seleccionar alguna imagen. Fuente de las imágenes, insertar y puedo venir a imágenes en línea. Vamos a buscar una imagen de electricidad. Vamos a ver qué imágenes nos aparecen. Y por ejemplo, esta imagen quiero insertarla o esta de acá. Le doy a insertar y vean que automáticamente esa imagen me va a aparecer en el fondo de mi diapositiva. Pero me va a aparecer solo en la diapositiva que yo estoy configurando. Si vengo acá y me voy a la ficha de inicio, inserto una nueva diapositiva, esta ya no tiene el mismo fondo. ¿Por qué? Porque yo estoy configurando el fondo solo para esta diapositiva de acá. Si yo quiero que todas mis diapositivas tengan el mismo fondo, puedo venir aquí a la opción aplicar a todas y automáticamente entonces ya todas las diapositivas van a tener el mismo fondo. Si yo vengo e inserto otra diapositiva, vean que automáticamente va agregando el mismo fondo
a esas diapositivas que yo voy a ir utilizando. Y entonces esas son las opciones que yo tengo para configurar el diseño de mi presentación. Nos hablaba ahí también de lo que era el patrón de diapositivas. El patrón lo encontramos en la ficha vistas. Aquí tenemos el patrón de diapositivas y el patrón de diapositivas nos indica cuáles son los valores que va a tomar por defecto mis diapositivas. Yo puedo configurar cada una de las diapositivas según su tipo. Por ejemplo, esta es una diapositiva de título, esta es una diapositiva de título y objetos, esta es una de encabezado de sección y este es el patrón principal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que me apareciera un logo en todas mis diapositivas, pues yo vengo aquí al patrón principal, voy a ir a la ficha de insertar, voy a insertar una imagen, imágenes en línea, vamos a buscar acá el logo de Intecap. Intecap, vamos a desactivar esta opción. Y entonces, por ejemplo, acá voy a seleccionar este de acá, le voy a dar a insertar y ya nos apareció por acá. Este yo lo voy a hacer un poco más pequeño y lo voy a traer, por ejemplo, a esta esquina de acá abajo. Acá quiero que se vea. Y entonces ahora yo ya lo tengo configurado por acá. Voy aquí a la ficha de patrón de diapositivas que fue la que se abrió. Le doy clic en cerrar vista de patrón. Y entonces vean que automáticamente ahora a todas las diapositivas les aparece ese logo de Intecap. Si yo vengo e inserto una nueva diapositiva, automáticamente ya va a tener ese logo. Y si yo quisiera quitarlo desde acá, desde las diapositivas, no se puede. Es como que perteneciera al fondo y ya no me deja modificar. Para quitarlo yo tendría que venir nuevamente a la vista de patrón, que es donde yo puedo configurar el patrón que va a tener mi diapositiva. Y de esta forma, pues empezamos a trabajar con nuestra presentación. Uno de los primeros pasos decía que la tenemos que guardar. Para guardarla, pues son exactamente los mismos pasos que Word y en Excel. Vamos a menú de el menú archivo, la opción guardar como, seleccionamos la opción examinar, le ponemos un nombre, presentación, ejemplo. Le decimos dónde lo queremos guardar. Por ejemplo, yo lo quiero guardar en el escritorio. Le doy un clic en guardar. Y si se dan cuenta, pues en la barra de títulos ya me aparece presentación de ejemplo. Y entonces yo acá yo ya tengo guardada mi diapositiva, ya tengo guardadas mi presentación y ya puedo venir y empezar a configurar o a llenar de información esta presentación de acuerdo a como yo la quiera ver, ¿sí? Y entonces desde ahí nosotros ya estaríamos empezando a trabajar con PowerPoint con algunas opciones iniciales. Muy bien, vamos entonces a ver acá qué tareas tenemos para esta semana. Para esta semana tenemos la tarea 5, creación de un cuadro sinóptico sobre PowerPoint, y veamos en qué se enfoca esta tarea. Dice, en base al contenido compartido anteriormente sobre el programa Microsoft PowerPoint, crea un cuadro sinóptico donde se describan los componentes y las utilidades de dicho programa. Tenga en cuenta que la presentación de la actividad debe ser un archivo en PDF identificado con su nombre. Muy bien, ¿qué es un cuadro sinóptico? Veámoslo desde acá, desde Google. Cuadro sinóptico. Dice que el cuadro sinóptico va a tener la característica que para elaborar va a utilizar las llaves, ¿verdad? Va a tener una idea principal, idea general, luego ideas principales, ideas complementarias y detalles si hubiera. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería nuestra idea principal de nuestro cuadro sinóptico en este caso? PowerPoint. Las ideas principales podrían ser, por ejemplo, utilidades, ventajas y herramientas. Las ideas complementarias, aquí describimos cuáles son sus utilidades, cuáles son sus ventajas y qué herramientas nos presenta. Por ejemplo, uso de objetos multimedia, animaciones, transiciones, diseño, todo lo que nosotros conozcamos acerca de PowerPoint, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que tienen para esta semana. Recuerden que ya solo tenemos nuestra clase el próximo martes. Por lo tanto, entonces deben de estar ya trabajando los que tienen tareas o actividades pendientes sobre esas actividades. Lo más fácil para que ustedes puedan ver qué tareas tienen pendientes es que ustedes vengan a la parte superior de nuestro curso, ¿sí? Si se dan cuenta, en el encabezado nos aparece una opción que dice este curso.
Y en este curso pues nos aparecen diferentes opciones. Una que dice gente, otra que dice calificaciones, otra que dice asistencias. En calificaciones lo más probable es que todavía no les aparezcan sus calificaciones porque a muchos todavía les hace falta entregar algunas tareas. Entonces yo ya en esta semana voy a empezar a publicar las notas para que ustedes vayan viendo sus calificaciones. Entonces desde acá de calificaciones, lo voy a abrir en una nueva página, ustedes pueden observar cuáles son sus notas sobre las actividades que han trabajado. Lógicamente, si no les aparecen es porque o no la han entregado o aún no se las he calificado. ¿Sí? Entonces, luego de esas calificaciones, también pueden ustedes observar, aquí vamos a tener, por ejemplo, cuestionarios, que son algunas de las actividades que han tenido que trabajar. Entonces, cuestionarios, ¿cuántos cuestionarios tienen que ya tener resueltos? Uno sobre evaluación corta sobre conceptos de computación, evaluación corta sobre el sistema operativo de Windows, otra evaluación sobre Internet, otra sobre Microsoft Word y la última que fue de Microsoft Excel. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 evaluaciones que ya tuvieron que haber desarrollado. De estas 5, vean que 10 han realizado esta de conceptos de computación, 6 han realizado la de sistema operativo de Windows y 3 únicamente han realizado la de Microsoft Word. Entonces revisen para que al final pues tengan sus notas sobre estas actividades. Luego de los cuestionarios pues también tenemos por acá las tareas, que es lo último que nos aparece, las tareas. Y entonces aquí van a encontrar todas las tareas que tienen que haber ya trabajado. Por ejemplo, aquí por semana las vamos a encontrar. Resumen sobre el acceso a Windows, solo 4 personas las han entregado. Diagrama de flujo sobre configuraciones, 4 personas y así sucesivamente. Si se dan cuenta, la de la semana pasada, solo una persona ha entregado esta actividad. Vamos a ver la tarea 4 y la actividad de habilidades y destrezas 2. Lógicamente me imagino que es la misma persona quien ha entregado, solo una persona. Y vamos a ver quién fue el que ya lo entregó. Vamos a ver por acá quién nos aparece que ya la ha entregado. Es que aquí tengo el filtro de que solo me aparezcan los que no han enviado. Enviada. En este caso, solo Osberto es el que ha entregado esta actividad, ¿verdad? Entonces, todos los demás les hacen falta todas esas actividades y como les digo, desde esta opción, este curso, ustedes pueden acceder de una forma más rápida a todas las tareas que deben de entregar. Por aquello de que ustedes tengan duda de qué tarea les hace falta, entonces ustedes pueden revisar acá para verificar cuáles son las actividades que les hacen falta por entrega, ¿sí? Y entonces con esto pues estaríamos llegando ya al final de nuestra clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quisieran agregar a la clase antes de que la demos por finalizada. Muy bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, yo les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Recuerden trabajar cada una de las actividades que tienen pendientes para que al final pues puedan tener su puntuación y luego pues nos vemos el próximo martes, que sería nuestra última clase para poder desarrollar nuestros últimos contenidos y para verificar nuevamente cuál ha sido su avance dentro del curso. Que tengan un bonito día y cualquier cosa, pues estoy ahí a través de WhatsApp para poderlos apoyar. Feliz día para todos, jóvenes.